Un saludo nuevamente. Estamos ya concluyendo en el día de hoy estas diversas sesiones, 13 sesiones, la de hoy es la 13ª, en las que hemos desarrollado temas referentes a la educación en el amor humano y a la sexualidad. Como os digo, hoy culminamos estos 13 temas que han sido los siguientes. El primero, ¿qué visión tiene la Iglesia de la sexualidad? El segundo, la familia según el plan de Dios. Tercero, aprender a amar, madurez en el amor. Cuarto, heridas afectivas en la adolescencia. Quinto, noviazgo cristiano. Sexto, matrimonio, fidelidad e indisolubilidad. Séptimo, el drama del divorcio y la apuesta por el matrimonio. Octavo, anticoncepción y natalidad, abrirse la vida. Noveno, infertilidad, fecundación artificial y adopción. Décimo, el descarte del aborto. Undécimo, pandemia de la pornografía y adicciones. Duodécimo, homosexualismo y transexualidad. Y en este programa 13º, crisis antropológica y dictadura del relativismo. Es el tema con el que concluimos todas estas reflexiones que, como digo, las hemos puesto bajo el paraguas de la educación en el amor humano y la sexualidad. Crisis antropológica y dictadura del relativismo. Ciertamente, quizás hubiese que definir cómo definiríamos esta crisis que estamos viviendo. Pues yo creo que la clave sería crisis antropológica. A mí algunas veces me han preguntado, usted, si tuviese la oportunidad en una universidad laica o no laica, incluso de la Iglesia, de poder hacerse presente en el mundo universitario y de poder hacer presente el hecho cristiano en nuestros días, pero únicamente le permitiesen tener una asignatura y tuviese que elegir, ¿qué elegiría? Yo, sin duda, he dicho, elegiría la asignatura de antropología y antropología cristiana. Antropología filosófica y antropología cristiana, porque creo que aquí está, sin duda, la gran crisis. Es una crisis antropológica que nació de un relativismo, pero que ha llegado a convertirse en este nuevo orden mundial en una dictadura del relativismo. Se comenzó con un relativismo, todos lo recordamos, cuando se invocaba la libertad de conciencia, cuando yo tengo derecho a pensar distinto, yo quiero hacer objeción de conciencia, pero todo era una estrategia de poder, porque cuando se ha alcanzado el poder se ha acabado la libertad de conciencia, se ha acabado la objeción de conciencia, ahora se impone un pensamiento único y el que no asuma el pensamiento único es cancelado. Luego, lo cierto es que hemos pasado del relativismo a la dictadura del relativismo en esta gran crisis antropológica. ¿Y cuál es, podríamos decir, cuál es el gran dogma de esta crisis, de esta nueva antropología que se quiere imponer? Sin duda alguna, el gran dogma es el de la ideología de género. Atrevería yo a definir la ideología de género de la siguiente forma. Es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos desarraiga la sexualidad humana de toda connotación natural y biológica, para circunscribirla solamente al ámbito de la cultura, como si la sexualidad fuese una mera construcción cultural. Y para ello utiliza a personas heridas afectivamente, muchas de ellas heridas desde su infancia y adolescencia, sirviéndose de su dolor para confundirlas y llevarlas al conflicto. Se manipula y se utiliza a esas personas como militantes para generar un pensamiento único en forma de antropología alternativa que pasa a ser el paradigma intocable, ¿no?, de este nuevo orden mundial. Pues bien, vamos a describir esta crisis antropológica y voy a decir que está bien descrita y con mucho detalle en el número 56 de la encíclica Amoris Laetitia del Papa Francisco. Allí dice lo siguiente: otro desafío surge de diversas formas de una ideología genéricamente llamada gender, es lo que nosotros llamamos ideología de género, dice el Papa, que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y la mujer. Esta ideología presenta una sociedad sin diferencias de sexo
y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre el hombre y la mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo. Y añade, es inquietante que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños. Estoy leyendo el punto 56 de Amoris Laetitia, fijaros bien, continúa. Por otra parte, la revolución biotecnológica en el campo de la procreación humana ha introducido la posibilidad de manipular el acto generativo, convirtiéndolo en independiente de la relación sexual entre el hombre y la mujer. De este modo, la vida humana, así como la paternidad y la maternidad, se han convertido en realidades componibles y descomponibles, sujetas principalmente a los deseos de los individuos o de las parejas. Como veis, Santo Padre habla aquí de todo este mundo ligado a la fecundación in vitro, a las intervenciones biotecnológicas, de las cuales también hemos hablado en estos programas. Y concluye diciendo, una cosa es comprender la fragilidad humana o la complejidad de la vida, y otra cosa es aceptar ideologías que pretenden partir en dos los aspectos inseparables de la realidad. No caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Somos criaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y debe ser recibido como don. Al mismo tiempo somos llamados a custodiar nuestra humanidad, y esto significa, ante todo, aceptarla y respetarla como ha sido creada. Como veis, el Santo Padre hace una descripción de esta gran crisis antropológica que ciertamente, bueno, pues es potente en la crítica que realiza. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí, en esta crisis? Porque hemos llegado bastante lejos, ¿eh? Si hace unos años nos hubiesen dicho que íbamos a llegar a esto, posiblemente no nos lo hubiésemos creído, ¿eh? Si nos hubiesen dicho que a nuestros hijos en el colegio les iban a decir que ellos tienen que decidir si son niños o niñas, nos hubiese parecido una broma. Pero resulta que estamos en esas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Es cierto que ha habido una estrategia política en los últimos 25 años, sobre todo desde la Conferencia de Población de la ONU en el Cairo, pues los discursos de género se han multiplicado exponencialmente, ¿no? La misma palabra género tenía sentido, pues hasta los años 60, la palabra género tenía sentido como del ámbito gramatical, género masculino, género femenino. La palabra género en aquellos años significaba eso, ¿no? Un sentido gramatical. Pero fijaros cómo ese término ha sido introducido y se le ha dado otra connotación absolutamente distinta, ¿no? Como os decía antes, en muy poco tiempo hemos pasado del relativismo a la dictadura del relativismo, y en muy poco tiempo se han desencadenado pues muchas leyes que nos han dejado boquiabiertos. Que si la ley trans, la declaración de aborto como derecho humano, la negación en la práctica de la patria potestad de los padres en la educación de los hijos, la imposición de una nueva antropología en la escuela, la ley de memoria histórica que hasta nos impone una lectura de lo acontecido en el pasado, un ataque frontal a la separación de poderes también. Pero es muy importante que cuando uno ve todo lo acontecido haga un diagnóstico bien hecho, porque todo esto no ha podido ocurrir sin unas causas previas, es imposible. Es importante ver cómo esto venía de antes, venía de lejos. La crisis de la modernidad, que posiblemente la vivimos sin tener suficiente capacidad crítica frente a ella, es la que ha traído estos lodos. Como se dice en ese refrán español, de aquellas lluvias vienen estos lodos. Y fueron pocas las personas que tuvieron la capacidad hace mucho tiempo de ver esa crisis de la modernidad. Por ejemplo, es el caso de Chesterton, ¿no? Un auténtico profeta, un auténtico visionario que hace un siglo, hace 100 años,
tenía una lectura crítica de la modernidad que en aquel tiempo pues, casi la llevaba adelante él solo, en solitario, y sin embargo ahora vemos hasta qué punto tienen actualidad las palabras y las críticas que él realizó. Parece que estaban pensadas para este mundo, pero él tuvo la capacidad de verlo venir desde lejos. Por ello, ¿no? En el fondo del problema, ¿qué es lo que hay en el fondo del problema? ¿De dónde viene esta gran crisis? Pues que no nos quepa la menor duda que viene del cambio del teocentrismo al antropocentrismo, de haber olvidado que Dios es el centro de la cosmovisión de la vida y de haber pretendido poner al hombre en el centro de la cosmovisión de la vida. Cuando se ha realizado ese giro copernicano, que este sí que ha sido un giro copernicano, de repente pretender que la vida, en vez de girar en torno a Dios como fundamento último, ponerle al hombre como fundamento último de la vida. Que, por cierto, ha sido un gran fracaso, porque al final no es cierto que hoy en día vivamos en un antropocentrismo, no, vivimos en un tecnocentrismo, en un ecocentrismo. El hombre no es cierto que sea el centro de esta cosmovisión. Por lo tanto, ¿no? Es importante, os decía, el diagnóstico que hagamos de esta gran crisis, ¿no? Y creo que en el diagnóstico de esta gran crisis está la desvinculación. La desvinculación. Se ha producido una profunda desvinculación. La Conferencia Episcopal Española, en el año 2022, publicó un documento de lectura de esta gran crisis, ¿no? de cómo leemos, cómo entendemos esta crisis tan fuerte que estamos padeciendo. El título del libro es El Dios fiel mantiene su alianza. ¿Y cuál es el diagnóstico que en ese documento hace la Conferencia Episcopal Española? El documento el problema es que nos hemos desvinculado. Nos hemos desvinculado de Dios. Ese es el problema primero. Cuando el hombre se desvincula de Dios, comienza una concatenación de desvinculaciones que son, pues nos desvinculamos de Dios, nos desvinculamos de la sociedad, estamos cada uno aislados en nuestra burbujita, en nuestra pequeña burbuja, cada uno mirando a su pantalla. Es impresionante ver cómo nos aislamos cada uno mirando una pantalla. Nos desvinculamos de la familia y del matrimonio, no sabemos amar. Se rompen los matrimonios. El 60-70% de los matrimonios se están rompiendo en España. Nos desvinculamos del trabajo. Hemos cambiado la vocación laboral por un puesto de trabajo, por un puesto de empleo, pues, que en el fondo pues, casi es como sustentarte en la vida sin tener una verdadera vocación laboral. Nos desvinculamos de la historia. Parece que uno se avergüenza de la historia. Nos desvinculamos de la propia conciencia. De uno ya no sabe ni lo que piensa, está atrapado en sus adicciones. Se desvincula al final de la propia antropología natural. Yo ya no sé ni quién soy. O sea, es una concatenación de desvinculaciones. El hombre se desvincula de Dios y se va poco a poco aislando, desvinculando de todo. ¿Y entonces qué hacemos? Entonces, ¿por dónde vamos? ¿Qué apuestas tenemos que hacer en esta vida, ¿no? ante esta desvinculación? Bueno, pues en ese documento al que me estoy refiriendo, El Dios fiel mantiene su alianza, lo tiene muy claro. La propuesta de ese documento es: contra la desvinculación, alianza. No hay otra respuesta. Frente a la desvinculación, alianza. Y para explicar esto, partimos de que todo está conectado. Precisamente la desvinculación lo que quiere hacer es desconectarlo todo. Bueno, pues bien, para poderlo vincular hay que entender que todo está conectado. Es decir, en este cambio de época que vivimos, pues en el fondo los cambios económicos, sociales, políticos, culturales, todos ellos están conectados y entonces no se puede abordar los temas por separado. No. Y con criterios distintos. Si abordamos los temas por separado con criterios distintos, eso nos despista y nos dificulta responder adecuadamente. Precisamente si hay algo característico de la doctrina social de la Iglesia, es dar una respuesta global, una cosmovisión global de esta gran crisis, ¿no?
Nuestra reflexión tiene que ser católica, y católica es integral, integradora de todos los aspectos, que todo en Dios tiene su sentido, pero si desvinculas a Dios, todo se desmembra, todo se deshace, nada tiene sentido. Por lo tanto, fijémonos que cuando uno lee el catecismo de la Iglesia Católica, que quizás es uno de los mayores regalos que yo he tenido en mi vida, el poder explicarlo pues, en las ondas de la radio con detenimiento, cuando uno ve la doctrina social de la Iglesia, ve que hay como una gran cosmovisión, como una gran sinfonía en la que todo se integra y todo adquiere su sentido. Y también pues, adquiere su sentido todos los aspectos sociales, el de la educación, el del trabajo, el de todo, el arte, la visión de la salud, la de los ancianos, la de los niños, la de los obreros, todo está integrado en una gran cosmovisión desde la doctrina social católica. Es una gran mentira la que la política nos está a veces haciendo percibir, ¿no? Como si, bueno, pues entonces las llamadas derechas se centran y se preocupan de una serie de temas, pues quizás el tema de la familia, el tema de la libertad económica, tal, ¿no? Y las llamadas izquierdas se preocupan de otra serie de temas, ¿no? Como son los derechos laborales o los derechos sociales. Bueno, entonces parece como si cada uno se preocupase de un aspecto y abandonase a su suerte los otros, como que no son de mi competencia, ¿no? Todo ello es un signo de esa gran desvinculación, de esa falta de cosmovisión, de que lo integre todo, ¿no? Lo cierto es que se necesita una doctrina social católica que dé una cosmovisión integrada frente a la desvinculación, alianza. Ante la desvinculación, mostrar la verdad bondadosa y bella de la alianza, descubrir los vínculos que hay entre todo, la alianza de Dios con la humanidad, la alianza matrimonial, la alianza de amistades y de relaciones sociales, la alianza entre los pueblos, las alianzas políticas, ¿no? Estamos llamados a tener esa conciencia de establecer alianzas entre nosotros. ¿Y cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es recuperar el sentido de la vida redescubriendo los vínculos en los que fuimos creados. Y para ello es volver al amor primero. ¿Cuál es el volver al amor primero? Al descubrir que yo existo porque he sido amado por Dios. Con perdón de Descartes. Sabemos que Descartes decía, ¿no? Pienso, luego existo. Y claro, ya empezamos mal. Si empezamos diciendo pienso, luego existo, estoy yo en el centro de la existencia. Con perdón de Descartes. Creo que el punto de partida para entendernos a nosotros mismos es soy amado, luego existo. Existo porque he sido amado incondicionalmente por Dios. Existo porque Dios me creó, porque he sido fruto de su amor. Entonces mi autoestima está basada en que Dios me ha querido. Dios no hace basura. Dios no hace basura. Y parto de esa autoestima. Ese pensamiento de pienso, luego existo de Descartes al final ha llevado a una gran crisis, ¿no? Es entenderme yo desde mí mismo y es algo irresoluble. Irresoluble. El hombre es un jeroglífico intentando entenderse desde sí mismo y entonces no tiene origen ni meta. Sí, volvemos al amor primero y decimos, soy amado, luego existo. Anunciamos que hay un Dios amor, que es trino y uno, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El amante, el amado y el amor. El amante es el Padre, el amado es el Hijo, el amor es el Espíritu Santo. Y nosotros somos hijos a imagen y semejanza de ese Dios trinitario. Y dado que nuestra crisis social, cultural, nos ha reducido a individuos, nosotros no somos individuos, nosotros somos personas, que es muy distinto. Nosotros no somos ciudadanos, no, somos personas humanas, ¿no? Formando una gran familia. Somos personas humanas creadas a imagen y semejanza de Dios, porque Dios nos ha amado y de su amor hemos nacido y estamos vinculados con ese proyecto con el que Dios creó el mundo. Hay un proyecto, un designio.
Nosotros no somos inventores de ese proyecto, somos descubridores de ese proyecto y nos admiramos de él. Es la concepción trinitaria de la que nosotros hemos nacido. Y al mismo tiempo, esa fe trinitaria funda la familia. Funda la familia. Qué terrible cuando vemos que en algunos papeles de administración que tienen que ser rellenados, cuando uno rellena, tiene que rellenar progenitor A, progenitor B, borrando las palabras de padre y madre. Qué terrible. Supone eso, ¿no? Qué desvinculación, qué visión del hombre, individuo desvinculado absolutamente a merced de que un papá-estado haga de él lo que quiera, porque necesita agarrarse a algo. Cuando uno está desvinculado de todo, es tan vulnerable que necesita una ideología a la que agarrarse. Y entonces viene el papá-estado y le propone una ideología única, de pensamiento único, a la cual se agarra como un salvavidas en el cual sobrevivir. Se nos desvincula para manipularnos y luego cuando estamos débiles y frágiles se nos ofrece una ideología como un salvavidas desde la que continuar avanzando en la vida. Sí, tenemos como fruto de nuestra imagen y semejanza de Dios, somos personas que vivimos en familia y nuestra sociedad es también familia. Y voy a decir más todavía, buscamos el bien común. Dios tiene un proyecto de un bien común, no de un interés general, porque voy a decir, fijaros cómo hemos sustituido la palabra bien común por interés general. Fijaros cómo en los discursos políticos se utiliza la palabra interés general, sustituyendo al bien común. Pero hay una diferencia importante entre bien común y interés general, porque el interés general hace referencia a que una supuesta mayoría impone en un pensamiento único su cosmovisión a la minoría. Ese es el interés general. Mientras que el bien común hace referencia a que Dios, que es Padre de todos, lo que es bueno para uno tiene que ser bueno para todos. El bien es común o no es bien para nadie. Dios es Padre de todos y lo que es bien para unos es bien para otros. No puede haber un bien que sea de uno contra otro. Entonces no es bien, es un engaño. Un interés general de unos individuos frente a otros es no tener conciencia de que tenemos un Padre común, ni un destino común, ni una vocación que compartimos, ¿no? Y en medio de esta gran crisis tenemos que apostar por una antropología adecuada, una antropología que nos haga descubrir que tenemos cuerpo y alma, repito, cuerpo y alma, que somos hombre o mujer, que somos personas, no individuos, integrados en la familia de la sociedad, que tenemos padre, que esta gran crisis de paternidad tenemos que rescatar la figura paterna. La carencia de figura paterna está originando una gran herida en esta sociedad, la carencia de la figura paterna. Muchos desequilibrios por la falta de sentido de la autoridad y el sentido de una verdad. Está generando incluso crisis de salud mental, sí. Este humus de la desvinculación de esta cultura genera muchos desequilibrios. ¿Sabéis que España es el país del mundo con mayor consumo de ansiolíticos? No hay ningún país en el mundo en el que se consuman tantos ansiolíticos como España. ¿Eso cómo es posible? ¿Cómo puede llegar a acontecer eso? ¿Cómo es posible que haya tanta crisis en los adolescentes, tantos intentos de suicidio, tantas autolesiones, en una sociedad supuestamente que es la sociedad del bienestar? Nunca habíamos alcanzado tasas supuestamente de bienestar, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica ese recurso récord mundial a esos fármacos psiquiátricos? ¿Cómo se explica esos índices de autolesiones de los adolescentes? ¿Cómo se explica eso? Sin duda alguna, se explica por la crisis de sentido, por esa desvinculación, porque el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y fuera de esa vocación para la que ha sido creado, pues su vida no se entiende. No sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. A ver,
Puede parecer una broma lo que he dicho, pero lo repito, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. No hemos encontrado el sentido de la vida, nos hemos desvinculado y un hombre sin sentido está a merced de todo tipo de manipulaciones. Solamente un concepto de persona y de sociedad que apueste por la familia como la comunidad en la que se custodia, se revela, se comunica el amor y la vida, será capaz de revertir esta crisis sin precedentes. Redescubrir la familia es la única esperanza de la humanidad. Nuestro diagnóstico de esta crisis es que la desvinculación de Dios ha introducido un relativismo de cuya mano pues hemos llegado a generar esta crisis antropológica tan tremenda, la que está sufriendo tanta gente. Nuestra única y poderosa alternativa es predicar al Dios de la alianza. Frente a la desvinculación, alianza. Jesucristo es el vínculo, Jesucristo es la alianza, porque a través de su encarnación Dios ha llegado a nosotros y a través de Él, a través de su humanidad, nosotros nos volvemos a vincular con el Dios trinitario.